Bueno, al igual como la semana pasada, esta semana tiene muchos santos y voy a hablar de todos más o menos. La primera es la fiesta del Papa San Pío V, que es hoy. Pío fue un joven muy santo que ingresó en el orden de predicadores de Santo Domingo a la madura edad de 15. Él se resistió todos los honores, pero fue nombrado obispo y finalmente papa. Fue el responsable de la aplicación del Concilio de Trento, que era la respuesta de la Iglesia a la Revolución Protestante, a su catecismo y sus canones. Y voy a hablar de eso más en un momento. También fue papa durante la decisiva derrota de los turcos musulmanes en la batalla de Lepanto, que ganó la flota cristiana gracias a las oraciones y ayunos ordenados por el Papa, especialmente el Santo Rosario. Entonces, a causa de esa victoria que tenemos la fiesta del Santo Rosario en octubre. La fiesta de San José Obrero es el 1 de mayo para contrarrestar la fiesta comunista de los trabajadores, dirigir nuestra atención a la actitud adecuada hacia el trabajo y la dignidad del trabajo, y pidiendo la intercesión del santo que es el patrón de los trabajadores. También es el aniversario de la boda de Juan y Margarita y José y Norma. La fiesta de San Atanasio de Alejandría es el 2 de mayo. Él fue perseguido sin piedad por los herejes arianos, y recuerda, este hereje niega a la divinidad de Cristo, pues no son cristianos porque Cristo es Dios. Y fue desterrado de su sede, es decir, la silla de su diócesis, 5 veces en su vida a causa de los emperadores que escucharon las mentiras arianas. El fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago el Menor es el 3 de mayo, y también el mismo día del hallazgo de la Santa Cruz. Yo sé, en México ya celebran esta fiesta en este día. Es conectado con otra fiesta en septiembre, el 14 de septiembre, y vamos a hablar más de la fiesta en septiembre, pero este día, el 3 de mayo, es a causa del hallazgo de la Santa Cruz, la cruz verdadera de Cristo, en el año 326 por la madre del emperador Constantino. Históricamente, el patrón de los bomberos, San Florian, se conmemora el 4 de mayo, es también el aniversario de mi confirmación, y el 6 de mayo es la fiesta de San Juan ante la puerta latina. Ese San Juan es el amado discípulo. Recuerda que 11 de los apóstoles murieron como mártires, pero no San Juan. San Juan, ya anciano, fue condenado a ser hervido vivo en aceite. No funcionó y San Juan sobrevivió, pero él murió en pecho, pero no en su cuerpo, este martirio. So we have a number of saints we're celebrating this week, some very important ones. Obviously, I can't talk about them all, but I just want to cover some of them. Today is the feast day of St. Pius V. He was the Pope during the time of the Protestant Revolution, and he was in charge of the Council of Trent, which had to respond to that. He was a very holy young man, joined the Dominicans at the age of 15, and resisted until finally they insisted they make him a bishop, and finally the Pope. So he was in charge of dealing with the problem of the Protestant revolt. He was also the Pope at the time when the Christian fleet defeated the Muslim Turks at the Battle of Lepanto, principally due to the prayers and sacrifices that the Pope ordered, especially the Holy Rosary. We celebrate St. Joseph the Worker on the 1st. This is a counter to the communist idea of work
but the idea is that we want to honor work, that there is dignity to work, and we want to turn our attention to the intercession of Saint Joseph, who is the patron of workers. Saint Athanasius of Alexandria, who was persecuted mercilessly by the Arian heretics in his lifetime and the emperors who listened to him, and the finding of the Holy Cross on the 3rd of May. This is because after Jesus' death, they lost the cross that he died on, but the mother of the Emperor Constantine found the cross in Jerusalem, and so we celebrate that on that day. The patron of firefighters is celebrated on May 4th, St. Florian. It's also my confirmation anniversary. And on May 6th, the feast of St. John outside the Latin Gate. You may not recall, but St. John, the beloved of all the 12 apostles, was the only one who did not die a martyr. St. John died in his old age. However, that doesn't mean that they didn't try. St. John was ordered to be boiled alive in oil by the emperor. It didn't work. He survived, no injuries, and then later died in his old age. So that's what's honored on the 6th of May. What I'm going to speak about today, though, is a little bit of a history lesson in light of Pope Pius V, which I mentioned just a few minutes ago, that he was in charge of implementing the Council of Trent. And one of the things that he did was that he solidified the celebration of the Roman Mass. And he ordered, at that time, this is in the 1500s, that no one was to ever change the missal again. It's the missal that's used at the altar. And he does so in very clear language, very strong language, which would lead any Christian to ask, well, what happened then in the 1960s? Why do we have two forms of the Mass? What's this all about? I'm going to talk about that a little bit in some detail today. Ahora, el Papa San Pío V fue el encargado de aplicar el Concilio de Trento, no solamente su catecismo y cánones, sino también la liturgia. Fue él quien promulgó en su día la revisión definitiva del misal romano. Ese es el libro que utilizamos para celebrar la misa. En la Constitución Apostólica que promulga el misal, Quo Primum, dice, entre otras cosas, adopten y observan todos en todas partes lo transmitido por la Santa Iglesia Romana, madre y maestra de las demás iglesias. Y él refiere aquí a iglesias como los diferentes ritos de cómo celebrar la misa cristiana. Ese no es una referencia a los protestantes o así, es diferentes partes de la misma iglesia católica. Y no se canten ni lean misas según otra fórmula que la de este misal publicado por nos. Esta ordenanza se aplica desde ahora y para siempre en todas las provincias del mundo cristiano, a todos los patriarcas, iglesias catedrales, colegiatas y parroquiales, ya sean seculares o religiosas, tanto de hombres como de mujeres, incluso de órdenes militares y de iglesias o capillas sin congregación específica, en las que las misas conventuales se cantan en voz alta, en coro, o se lean en privado de acuerdo con los ritos y costumbres de la iglesia romana. Y luego él dice, asimismo declaramos y ordenamos que nadie sea obligado o coaccionado a alterar este misal y que el presente documento no puede ser revocado ni modificado, sino que permanecerá siempre válido y conservará toda su fuerza. Para ustedes que entienden que este misal es la misa del Novus Ordo, el nuevo orden, y que experimentan a través del Padre Bolin o en otras iglesias una diferencia en la celebración de la misa, lo que debiera hacer que cualquier católico en su sano juicio se preguntará qué pasó entonces después del Vaticano II, el Segundo Concilio Vaticano, en la luz de esas palabras del Papa Pío. Y esta pregunta es una buena pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué? No voy a hablar sin caridad.
main thing I want to say about the liturgy and the changes, I know many of you are familiar with this already because you attend the traditional Mass occasionally, is what happened in the 1960s what happened when Christ came is he planted a vineyard, an orchard, whatever group of plants you want. He planted it, gave it to his apostles to take care of it. It grew, they pruned, they fertilized, they watered, they took care of it, and it grew into this beautiful vineyard. And then someone came along in the 1960s and said, you know what? This is not what Jesus planted. So we want it to look like the way Jesus planted it. Well, they took an axe then and destroyed so many of the things that had grown up since the time of Christ. All organic, all part of what Christ intended, very beautiful, very fruitful. But they took an axe to it in the idea that we're just going to go back and do things like they did at the beginning, which is ridiculous because that's not what Christ did. He planted and expected it to grow. And so there's a lot of ideologies behind what happened, that being one of them. As you study this, if you ever do, you will find that a lot of the reasons that were given were just excuses. For example, when they say, well, we want more scripture, we want more options of hearing the scriptures. Well, guess what? What do they do then? They give you options for short readings. And some of those things that they shorten are so that you don't have to hear the more difficult passages, the passages that say that you probably need to convert from your sin. Or the wives need to be submissive to their husbands. That's another one they like to cut out. But the point is that these are just all excuses. There was some ideology behind all this, and a lot of good things were taken away. I'll talk about just a few of those examples of those in just a minute. Okay, para entender lo que pasó en los años después del Concilio Segundo Vaticano con el rito latino romano de la Sagrada Liturgia, hay que entender ciertos factores. La primera es lo que se denomina ressourcement, es una palabra francesa que básicamente significa volver a las fuentes. Lo que en la práctica significa hacer las cosas como las hacían los primeros cristianos. El problema con esto es que es innecesario y perjudicial. Israel, tanto las antiguas 12 tribus como la nueva iglesia, que es la nueva Israel, se compara en las escrituras con una viña. Usada esa imagen, lo que ha sucedido en los últimos 2000 años es que Cristo plantó una viña, que es la iglesia, que confió a los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Y durante 1960 años, los obispos, más o menos, cultivaron esa viña, cuidaron su crecimiento, podaron donde era necesario, etc. Así que fue una viña espléndida. Y entonces, un grupo de obispos miró una foto del viña original con solo los primeros plantones y pensó que teníamos que parecernos a esa viña. Y le dio un hachazo al crecimiento. Ahora bien, esa imagen es un poco exagerada, pero es exacta. Los sacerdotes que hacen las cosas de forma tradicional no hacen más que intentar devolver a la viña la gloria que tenía antes del hachazo del Vaticano II. El hacho fue elaborada y empuñada por comités de académicos que impusieron sus propias ideas de lo que debía ser la liturgia a algo que había crecido orgánicamente durante milenios. Lo que no eliminaron, lo diluyeron, ofreciendo innumerables opciones o reduciendo el uso de ciertas cosas hasta que sus efectos fueron insignificantes. Esos mutiladores justificaron sus acciones y siguieron siendo defendidos por sus discípulos con racionalizaciones que no son creíbles. Por ejemplo,
pedían una selección más rica de la Sagrada Escritura, y obviamente estamos de acuerdo de conocer mejor las Escrituras, como si estuviera privando al pueblo de Dios. Y luego ofrecían formas abreviadas de las lecturas que no coincidían con sus deficientes ideologías. Otro ejemplo es el traslado de días festivos para despejar el calendario durante las estaciones privilegiadas, como Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Con este fin desplazaron una de las fiestas más antiguas en honor de los apóstoles y luego pusieron otra fiesta en su lugar. En última instancia, sin embargo, se les conoce por sus frutos. Los que están a favor de los cambios después del Vaticano II señalan ciertas experiencias personales particulares que justifican la rebelión o estadísticas que en realidad no fundamenten sus posiciones, pero el hecho es que en todos los sentidos la Iglesia está en decadencia desde el Vaticano II. Menos sacerdotes, menos monjes y monjas, menos bautismos, menos que siguen después de sus sacramentos en vivir la fe, y el cierre de innumerables parroquias. So what I'd like to do is just end with a couple of points on some of the things which I think were lost with this new Mass, or at least watered down, which I want to emphasize. Someone asked me recently why I prefer the traditional Mass. It's not a matter of preference. There are things which are more Catholic about it, and therefore more Christian, which we do not want to lose. The emphasis on Our Lady, as if we're embarrassed teenagers and we don't want anything to do with her in the modern Mass, is ridiculous. The spiritual combat that's lost, the fact that we need to recognize, because I know in my life, and I know in a lot of your lives, you experience the work of the devil all the time. Praying for the dead, something which a lot of people have lost the habit of doing. I know, again, we've talked about this before, but the modern liturgy does not emphasize that nearly enough. Humility and our lack of worthiness and our sense of sin. The traditional Mass is full of references and even actions which demonstrate the humility that we should have, recognizing our sinfulness before God and our unworthiness to approach, although He makes us worthy through His grace. And so that has also been diminished in many ways in the modern liturgy. But most importantly is the fact that the way the traditional Mass is celebrated in all of its rubrics demonstrates that we really believe that the bread and wine become the body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ, and that the way we treat every one of the smallest particles and the way we treat the sacred species in general, the way we distribute and receive communion, all of that points to that reference. Visitors came to the church a couple of weeks ago, and they told someone here, because they weren't Catholic, they said, wow, you guys really do believe that that's Jesus? I said, yes, because of the way we act, bending our knee, receiving on the tongue kneeling. When I keep my fingers together so that not even the smallest particle drops. All of those things are there in the traditional Mass. It is very easy to not do a lot of that in the modern Mass. So it's very important that we recognize that factor. But I want to end, though, with simply saying it's not a matter of preference, and it doesn't mean you're holier if you happen to like the traditional Mass, because there's a lot of people who are big sinners that go to the traditional Mass. And it doesn't mean that you are not good enough if you don't like it. Probably need to work on it, but it doesn't mean that. What it means is that there are many objectively good, beautiful, and true things that we lost if we don't celebrate, if we completely let go of the tradition, and therefore do not appreciate exactly what God does for us here in this temple, at this altar, and particularly in the Blessed Eucharist. Ahora, para terminar, quiero compartir un poco particularidades. Hace poco me preguntaron por qué prefiero los ritos tradicionales, y quiero empezar con, no es una preferencia. Objetivamente son más católicos y por eso más cristianos.
Este es porque yo prefiero, no es mi opinión. Objetivamente son más cristianos y este es porque son mejor. Ahora, yo tengo una preferencia por algunos aspectos, pero generalmente no es una preferencia, es mejor objetivamente. Pero si uno no sabe, es muy fácil no entender la diferencia. Quiero solamente compartir algunas cosas que son muy importantes para nosotros como católicos que no tienen la dignidad que deben en la misa moderna. Por ejemplo, Nuestra Señora. Ciertamente los destructores de la liturgia no pudieron salirse con la suya eliminando a la Santísima Virgen María. Sin embargo, pudieron hacer un gran daño de otras maneras. Eliminaron o cambiaron muchas de las oraciones en su honor o sus fiestas. Como me gusta decir, la iglesia desde 1960 ha sido como un adolescente avergonzado de su madre. Nunca debemos temer de honorar a la Virgen demasiado, porque no podemos honorar a la Virgen más que su Hijo y la Santísima Trinidad. Ahora, también el combate espiritual. Vemos en los ritos que no hay tantas referencias a Satanás y a la maldad. Y el hecho es que yo sé en mi vida, yo estoy combatiendo contra el demonio, el mundo y la carne, y yo sé que ustedes también están en esta guerra espiritual y es necesario que reconozcamos el hecho y tenemos la gracia de la liturgia para combatir contra el demonio. Rezar por los difuntos, otra vez. Nosotros aquí ya sabemos la necesidad, pero en la liturgia moderna es posible celebrar la misa para los difuntos y rezar el oficio para los difuntos sin pedir a Dios el perdón de sus pecados. En las palabras de la misa y este oficio es posible no referir a los pecados y la necesidad de purificación. No puedo imaginar por qué. Gracias a Dios tengo opciones en el misal para rezar por el perdón de sus pecados y obviamente yo elijo siempre esas opciones, pero eso es algo muy necesario porque más que las flores, imágenes, comidas, convivencias y memorias, la única cosa que podemos hacer para nuestros amados difuntos es rezar por su eterno descanso. También la humildad y merecimiento y pecado. A lo largo de la liturgia tradicional, y tenemos en la moderna obviamente, pero hay muchas referencias en nuestra postura, en nuestras palabras, en la misa, que refiere a la necesidad de humillarnos y nuestro inmerecimiento de acercarnos a Dios. Hay muchas veces que no tenemos la misma oportunidad en la misa moderna, pero nosotros necesitamos reconocer y aceptar en nuestros corazones que nuestra primera actitud hacia Dios es humildad, porque no podemos acercarnos a Dios sin humildad. Y hay muchos aspectos de la misa tradicional que enfatiza esto más que la moderna. Obviamente podemos hacer las cosas en la misa tradicional sin tener humildad, es como fariseos, pero en la misa en sí hay más oportunidades. Pero lo más importante de todo es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En cada aspecto de la misa tradicional es más obvio que estamos adorando a Jesús encarnado en el altar. En las palabras, en la manera que todos los vasos sagrados de la Eucaristía, por ejemplo, no sé si ustedes observan, pero después de la consagración tengo mis dedos así, porque en cada partícula de la hostia es Jesús completamente hombre Dios. Es por eso tratamos muy cuidadosamente cada partícula de la hostia y el cáliz y todo eso, porque purificamos los vasos muy cuidadosamente. No importa tan largo es el proceso,
es más oportunidad de rezar. ¿Okay? Porque es Dios. Y este es que no tenemos en la misa moderna como debemos. Ahora, al decir todo eso, no estoy diciendo que eres mal cristiano si no prefieres la liturgia tradicional, ni que los que prefieren la liturgia tradicional son mejores, porque otra vez hay muchos fariseos entre los católicos tradicionales. Pero estoy diciendo, junto con innumerables otros, que perdimos algo sustancial con el Novus Ordo de Pablo VI, y esas cosas son esenciales. La misa moderna puede ser válida y puede ser posible celebrarla con la dignidad que merece, como aquí, pero la práctica ha estado lejos de ser digna en muchas partes. Ojalá que todos, independientemente de nuestras circunstancias, lleguemos a apreciar más profundamente lo que Cristo nos ofrece aquí en este templo, en ese santo altar y en su santísima Eucaristía.